Hello, esta es la tercera vez que intento grabar esto. Por tener las manos sudadas, supongo. Presioné el botón y no pude grabar todo. Pero estaba hablando del tema de los hábitos y nombraba un libro muy interesante que lo nombro desde ahora, que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, por Stephen R. Covey. Y nombraba, cómo los hábitos nos determinan a nosotros. Antes del libro habla del hábito, cómo determinan los resultados que tenemos, la realidad que tenemos, etcétera, y cómo mi insatisfacción personal me llevó a que en el pasado, en unos años, empezara en un camino de desarrollo personal en el que pues me metiera en estos temas, a entenderlos mejor, a entender realmente cómo funciono yo para poder llegar y alcanzar los objetivos que yo quería, porque no estaba obteniendo la vida y la realidad que yo deseaba, sino que me sentía muy insatisfecho con mi vida, con mi realidad, y quería mejorar eso. En ese camino aprendí temas del hábito, que para mí cambió brutalmente el tema de introducirme cada vez más y más al tema de los hábitos y cómo construirlos, porque así yo desarrollé el hábito de escribir, el hábito de leer, el hábito de hacer ejercicio constantemente, el hábito de meditar y, más importante, el hábito de pensar, que muy pocas veces nos damos el tiempo para pensar. Estamos constantemente reaccionando a lo que ocurre en nuestro ambiente, lo que ocurre fuera, y esa reacción, si no tenemos el entrenamiento mental necesario, hará que nosotros, ese evento externo nos haga reaccionar. Esa reacción que de afuera viene hacia nosotros nos hace reaccionar y no pensamos de forma adecuada cómo solucionar o solventar ese problema. Que ahí también hay un montón de factores, como por ejemplo a veces no creemos que seamos capaces, porque es mucho más fácil decir, oh, no soy capaz, que buscar esa solución, porque te requiere energía, requiere un estado de salir de tu zona de confort para meterte en esos problemas y solucionarlos. Entonces es bastante complicado. Eh, si uno no mantiene una mentalidad de crecimiento, el poder desarrollar nuevos hábitos y eliminar viejos hábitos. En mi experiencia, yo he eliminado hábitos de golpe y luego los he vuelto a recuperar con el tiempo, pero ya no son tan fuertes porque ya he aprendido a dejarlos. Y con el tiempo se me hace mucho más fácil porque yo aprendo a aprender, aprendo a aprender. Eso es algo súper potente. Aprendo a aprender como yo aprendo, aprendo cómo yo funciono, cómo mi naturaleza funciona, y puedo influenciarme, persuadirme, sugestionarme hacia determinado rumbo. Y ese rumbo no simplemente lo apunto ya, sino que debe haber sistemas para alcanzar ese objetivo. Porque tienes metas o cualquier cosa a la que quieras alcanzar, no se basa simplemente en, oh, voy a actuar hoy día o voy a crear un plan y demás, sino voy a crear un sistema, voy a crear sistemas que me acerquen hacia allá. Y a veces estos sistemas tienen que ir evolucionando con el tiempo porque vamos aprendiendo más cosas y también vamos redireccionando hacia dónde nos dirigimos, hacia qué dirección se dirige esos objetivos y resultados. Pero el tema más importante es que los hábitos te mantienen en como el presente. Esos sistemas te mantienen como en el presente del día a día. Mientras que solamente estar pensando en ese objetivo futuro te mantiene un poco con ansiedad sobre ese futuro. Y eso puede ser contraproducente si no sabes manejar tus niveles de ansiedad, si no sabes manejar tu certidumbre hacia ese futuro y hacia esos objetivos y esas metas. Que eso es muy complicado para mí. Yo por eso medito. Trato de tener más claridad en mis pensamientos, en mi pensar, para no reaccionar de manera tan brusca ante eventos externos. Y si suceden eventos externos, de alguna u otra manera ya tenerlos anticipados en la mente, aceptados. Si tiene que suceder lo peor que suceda, ya lo tengo anticipado. Y lo aceptaré. Cuando suceda, lo aceptaré lo más rápido posible para minimizar el máximo lamento. Nos vamos a lamentar si las cosas salen muy mal, si las cosas salen de lo peor que podrían haber sucedido, porque así es nuestra naturaleza, pero no podemos dejar que esos lamentos nos determinen luego en el futuro, porque nos van a parar, nos van a frenar hacia donde nos dirigimos. Por eso el enfoque está en los sistemas. Si quieres bajar de peso, por ejemplo, haz ejercicio y come sano, por ejemplo. Todo el mundo sabe que hay que hacer eso, pero ¿cuántas personas lo hacen? O sea, sabes que hay que hacerlo, pero no lo quieres hacer. Hay mucha gente que no lo quiere hacer porque piensan en ese resultado, en ese objetivo, en esa meta, y no en los sistemas que deben implementar para llegar a ellos. Entonces ahí está el tema de los hábitos, que este,
ya a estas alturas no recuerdo todo. Había otros hábitos, había un libro de hábitos atómicos, Atomic Habits, no me acuerdo el autor, pero decía que habían como tres factores que determinaban un hábito. Es una forma muy simplificada, que era el trigger, eh, luego era el hábito y la recompensa por final. El trigger es eso que nos llama la atención, el trigger emocional es eso que nos llama la atención y nos hace nos hace pensar en el deseo y en la satisfacción de alcanzar ese deseo, que al comienzo del hábito, en esa parte, nuestro cerebro suele segregar más dopamina, que es el neurotransmisor que nos da más placer, por lo que el desear algo que se haga nos libera mucha dopamina y mucho placer, que es lo que hace que vayamos y hagamos ese hábito, esa acción, y luego de que sucedió esa acción está la recompensa en efectivo que ya habíamos anticipado antes. Solo que obvio, cuando ya recibes esa recompensa, siempre, o sea, no, bueno, en mi experiencia, siempre esa recompensa no es tan satisfactoria como el hecho de haberla deseado. Cuando deseas algo y estás en ese proceso de alcanzarlo, se vuelve mucho más intensa la emoción de el deseo de alcanzarlo y la imaginación de que lo estás alcanzando y que lo vas a alcanzar, que cuando en sí mismo lo alcanzas. Es, es una cosa muy interesante cómo funcionamos, o al menos eso es como yo creo, que pone, eh, que pone a la vista que realmente somos seres mucho más emocionales que lógicos y racionales de lo que creemos. Claro que también somos lógicos y racionales y tenemos el neocórtex y toda la parte del cerebro que nos hace tener este pensamiento más analítico y lógico, etcétera. Pero lo que determina nuestros hábitos son nuestras emociones, lo que vamos a sentir con eso que nos haga querer repetirlo. Por eso la gente cuando consume drogas lo sigue consumiendo, o alcohol lo sigue consumiendo por ese placer, y ese placer, esa recompensa que te da, la podemos, como por así decir, hackear. Eh, Aunque esto es muy complicado y tiene que ver más bien con tus hábitos de mentalidad, de pensamiento al respecto, y también sobre temas del ambiente, del entorno en el que te mueves, y eso también condiciona muchísimo cuáles serán tus acciones. Aunque muchas veces queremos ser o aparentar ser ese tipo de persona que no importa lo externo, lo interno es suficiente, claro que funciona. Yo he hecho eso, pero es muy difícil, es muy difícil. Necesitas que tu entorno te ayude a alcanzar esos objetivos. Esa es parte del sistema, los sistemas, los hábitos de tu entorno. O sea, tu entorno te, te incita a tener ciertos hábitos y patrones de conducta. Entonces, si tú modificas tu entorno, empiezas a modificar cómo te percibes a ti mismo o a ti misma también. Y el entorno, si lo ordenas de manera adecuada, vas a poder optimizar los hábitos que quieres tener y los hábitos que quieres ir reduciendo y eliminando. Por ejemplo, si yo soy un bebedor de mucha cerveza y ya estoy viendo que me estoy engordando, que me está haciendo daño y que cada vez quiero beber y beber más, puedo hacer que la cerveza, si la compro y al final ya las tengo, las pongo al final del refrigerador, y enfrente del refrigerador pongo mis frutas y mis vegetales, para que se me haga mucho más difícil coger la cerveza, pero mucho más fácil comer los vegetales. Este es un ejemplo. Por ejemplo, si tú quieres leer más y jugar menos videojuegos, tu cassette de videojuegos o lo que sea, lo pones en un lugar, en una carpeta, o si es en un computador o lo que sea, que se te complique mucho más el hecho de acceder a él mismo, y que se te vuelva mucho más fácil acceder a la lectura, por ejemplo. Entonces, esto es muy interesante para fortalecer los hábitos. Pero aún así, con todo esto, yo creo que hay algo más que me falta. No estoy seguro del qué, pero siento que me faltan muchas más cosas, porque cosas de la mentalidad. Muchas veces no tenemos el hábito claro, también porque no tenemos el propósito claro. ¿Hacia dónde te vas? ¿Cuál es tu propósito? Una persona bebedora quizás tiene el propósito de beberse y disfrutar con eso. Hay otras que tienen propósitos más autodestructivos también. Pero estamos de acuerdo de que el propósito hace que esa persona tome ciertas acciones para acercarse a ese propósito,
son sus hábitos, que ese es el sistema que nos lleva a ese propósito. Tenemos que tener claridad cuál es nuestro propósito, hacia qué dirección nos estamos dirigiendo. Si tengo el propósito de bajar de peso, de ganar fuerza, de ganar músculo, de ganar conocimiento, de adquirir un empleo, de aumentar mi salario, etc. Tengo que identificar primero ese propósito para luego ir creando los sistemas que me acerquen a ese propósito. Y si realmente tenemos claro ese propósito, lo recordamos y nos reafirmamos que estamos llegando en esa dirección y además utilizamos esta anticipación de los resultados para librarnos de este placer que nos incite a actuar hacia allá, se va a hacer mucho más fácil. Es un poco complicado y para mí es muy complicado, para mí personalmente, pero lo he intentado y por eso me gusta mucho la meditación e imaginar en la meditación esos resultados. Muchas veces me ayuda, otras veces se me hace complicado, pero se me hace complicado porque, aunque no lo parezca, es muy difícil sentarte a respirar y pensar y reflexionar y estar con tus pensamientos y observarlos, más no solo dejarte llevar por ellos. No, es mucho más difícil eso que simplemente expulsar y vomitar palabras. Esto que estamos haciendo ahora es conversar de alguna manera. Estoy pensando en este video, pero sigo expulsando y expulsando ideas y esto determina cómo tú me vas a observar a mí. Pero si yo medito, puedo observarme a mí mismo y puedo ir modificando mi pensamiento y cuestionándolo y cambiándolo y diciendo no, pero o sea, ¿por qué pienso esto? ¿Realmente esto es así? Creo que debería perdonar a esta persona, creo que debería agradecer, que eso también tiene que ver con otros hábitos del pensamiento. Por eso está la meditación, que nos ayuda a estar como en ese momento presente entre el estímulo y la reacción a ese estímulo, ya sean estímulos externos o estímulos de nuestra propia mente que aparecen de forma automática, porque no podemos controlar muchas cosas, ni siquiera de nosotros mismos, y hay que aceptar eso. Sin embargo, mucha gente piensa que no puede controlar su destino, lo cual creo que es erróneo. Si podemos controlar nuestros hábitos, si podemos controlar nuestras decisiones, y las primeras decisiones vienen acá, de cómo tú decides observar el mundo, la realidad, cómo te decides observar a ti mismo o a ti misma. Esas decisiones van a ir moldeando tus resultados, tu realidad, y te van acercando hacia ese destino, que si lo tienes en conciencia, pues será simplemente algo, no sé, yo se lo veo como algo mágico, algo increíble, que tú tienes claro cuál es tu destino, tus objetivos, tu propósito, y a veces llegas y wow, llegaste. Y como digo, lo sentiste, pero el proceso fue lo que más te ayudó a llegar allá. Porque el proceso fue lo que le dio la felicidad para llegar a ese resultado. Y a veces ya estás en un vacío existencial cuando llegas a ese final. Y ahí me gusta pensar de que cada fin es un nuevo inicio y que uno no solo debe tener metas y propósitos que sean alcanzables, sino también metas y propósitos que sean de alguna manera inalcanzables, que nos motiven a expandirnos a nosotros mismos, a estirar quiénes somos, a salir más allá de nuestra zona de confort. Creo que hablé de muchos temas relacionados con el hábito, pero también un poco como de motivación, como de pensamiento un tanto positivo tal vez, porque creo que es importante. Hay que reforzar esos pensamientos positivos para acercarnos a esos propósitos, a esas metas, a esos objetivos que tenemos, y para fortalecer los hábitos que ya tenemos. Entonces, por eso lo menciono. Los hábitos son cruciales. Y una diferencia para mí entre hábito y costumbre es que el hábito es más individual y la costumbre es más colectiva. El hábito es algo, aunque creo que los hábitos colectivos se les puede llamar costumbres y los hábitos individuales pues hábitos, o sea, como yo lo siento que es. No estoy seguro a nivel etimológico, creo que esa es la palabra etimológico, que es el significado de las palabras o de los valores, no estoy muy seguro. No, la axiología es el estudio de los valores. Creo que la etimología es el significado que se le da a esas palabras. No estoy muy seguro, perdón por mi ignorancia y por mi sesgo de querer aparentar cierta intelectualidad y pensamiento más inteligente. Pues al final creo que es mucho más importante ser consciente que inteligente. Hoy en día la inteligencia artificial nos va ganando en muchas tareas que nosotros podemos hacer con nuestra inteligencia.
Pero a nivel de conciencia, ellos aún no tienen conciencia, creo yo. O sea, creo que la conciencia te permite no depender de tu inteligencia para alcanzar resultados. Por ese tema de la interdependencia que he nombrado, que es como, al menos yo veo estas cosas, como yo veo esta realidad, como yo veo este mundo. No creo tener la razón, pero bueno, agradezco poder observar que tengo hábitos y que esos hábitos van a determinar en cierta medida los resultados que voy a tener en el futuro, hacia dónde me voy a dirigir. También tengo que tener muy conciencia, ahora que estoy grabando, en mirar bien a la cámara, el lente de la cámara y no solo a mi imagen. Mira, ahí me estoy mirando a mí mismo en el teléfono, pero ahora estoy mirando al lente de la cámara y probablemente sientas una cercanía mayor. Aquí estoy como que mirándote directamente más a los ojos y mi mensaje quizás pueda llegar con mayor intensidad o claridad hacia ti. En fin, muchas gracias por escucharme. Eh, Espero haber aportado algo y nada, que tengas un excelente día.